Buenos días, bienvenidos al webinar sobre información y etiquetado, elementos clave a la hora de comercializar los productos alimenticios. Hoy quiero compartir con vosotros algunas ideas generales sobre determinados aspectos que inciden de una forma realmente importante en el etiquetado y en la información de los alimentos que ponemos en el mercado. Son aspectos que en algunos casos son muy novedosos y en otros casos lo que vamos a comentar son cuestiones que no han acabado todavía de ser resueltas por parte de la legislación. A lo largo del webinar tenéis la oportunidad de ir formulando vuestras preguntas que al término del mismo trataremos de ir respondiendo. Os invito a que efectuéis todas aquellas cuestiones que os surjan a lo largo de estos minutos. El webinar lo planteamos con tres áreas concretas en las que pues, haremos una breve introducción de la materia. Comentaremos conceptos básicos desde el punto de vista de la información y el etiquetado, poniendo ejemplos de actualidad sobre estas cuestiones. Y por último, veremos los aspectos que son obligatorios desde el punto de vista de la regulación en materia de información al consumidor, o dicho de otra manera, lo que establece el reglamento 1169 del 2011. La introducción de los temas sobre los que vamos a hablar hoy pues nos lleva a cuestiones que están muy de actualidad y que estamos viéndolas en prensa especializada y cuando no en la prensa generalista, tales como el hecho de que nos hablen, por ejemplo, del sistema de información nutricional voluntaria Nutri-Score u otros sistemas que por parte de algunas empresas, asociaciones, en algún caso incluso promovidos por las administraciones públicas de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, pues se está trabajando. También hacemos aquí una referencia a todas las cuestiones vinculadas con el origen de los alimentos y tenemos un ejemplo muy reciente que estamos esperando, de hecho, que se publique en el Boletín Oficial del Estado la modificación del Real Decreto 1049 del 2003 en relación a la norma de calidad de la miel y el hecho de que se vayan a establecer nuevos requisitos más específicos a la hora de indicar el origen de la miel que se comercializa. Además de ello, también quiero introducir aquí algunos temas que vamos a comentar a lo largo de la sesión, pues también relacionados con el hecho de determinada jurisprudencia, ya sea jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por parte de los tribunales españoles, en los cuales se han valorado cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el empleo de ciertas denominaciones que siempre hemos tenido muy asociadas a los productos cárnicos en productos que no llevan ningún tipo de producto de origen animal. Entonces, sobre esto, pues vamos a ver que se ha debatido, se sigue debatiendo y bueno, lo veremos ahora, lo veremos más adelante. De la misma forma, también hay algunos ejemplos relacionados en este caso con productos que no son lácteos, pero que pueden hacer referencia o alusión a una terminología que pueda llevar a pensar que el producto tiene unas características lácteas. Y también, bueno, todo esto, dicho de alguna manera, lo que nos lleva es a que es muy importante que la información alimentaria, el etiquetado de los alimentos, cualquier tipo de información que sobre nuestros productos planteemos en unos canales u otros canales, tienen que estar siempre puesta con el objeto de que haya un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores y también de sus intereses. Por supuesto, siempre partiendo de la premisa de que el operador alimentario lo que quiere es darle una información al consumidor acerca del producto que le está ofreciendo o que está poniendo a su disposición en el mercado. Uno de los aspectos que más está dando que hablar en el ámbito de la información y del etiquetado de los alimentos
es el relativo a determinadas formas adicionales que tienen carácter voluntario en cuanto a la forma de expresar o de dar la información nutricional. Recientemente, y os pongo aquí el título del informe, se ha publicado el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la utilización de formas adicionales de expresión y presentación de la información nutricional, en el que se ha abordado toda esta cuestión fundamentalmente también movido, entre otros temas de los que estoy seguro que habréis oído hablar, pues por sistemas como el Nutri-Score o el famoso semáforo que los británicos llevan tiempo hablando de él a la hora de codificar las características que tienen los productos alimenticios en cuanto a sus, vamos a llamarles, perfiles nutricionales. Como os decía, aquí podemos ver algunos de los ejemplos de los sistemas que se han ido planteando en los distintos Estados miembros y el origen de estos sistemas, como podemos ver en algunos casos sistemas de carácter público, otros de carácter privado y también incluso algunos pues relacionados con organizaciones no gubernamentales. De estos sistemas, pues los que nos resultan, yo creo que a la inmensa mayoría mucho más conocidos, pues podemos hablar del Nutri-Score que os mencionaba hace un momento, o también de la etiqueta que en su caso planteaba el Reino Unido con esta codificación de colores. Toda esta información está planteada y está trabajada exhaustivamente en este informe de la Comisión, un informe que en su caso ha de servir para que se planteen medidas en relación a qué va a suceder con estos sistemas que por ahora son voluntarios, pero que revisando y estudiando el documento que la Comisión ha publicado, pues no hay que descartar, yo os diría que en un plazo medio, no en el corto plazo, pero que en un plazo medio, pues nos encontremos con que se pueda plantear algún sistema de estas características como un elemento adicional obligatorio en el etiquetado nutricional, aunque para ello, desde mi punto de vista, pues también se tiene que trabajar bastante por parte de la Comisión a la hora de armonizar el planteamiento y que el planteamiento responda también a todo lo que en su momento exponía y planteaba el Reglamento 1169 del 2011 a la hora de que estos sistemas realmente cumplan el fin que se pretende, y es que den una información clara, entendible, concreta, pero que a la vez que dan una información muy sencilla y que el consumidor medio puede comprender, que esta información no lleguemos a considerarla como una información, vamos a decir, sesgada. Además de los ejemplos que hemos visto hace un momento de los distintos Estados miembros de la Unión Europea en relación con este tipo de sistemas de información nutricional voluntaria, aquí también podéis ver en algunos casos lo que se ha estado haciendo, y esto forma parte del informe que os mencionaba, en todo el mundo. Aquí hay ejemplos de otras latitudes, tanto de Hispanoamérica como también de Israel, de otros países en los cuales se está trabajando también en esta cuestión. Debemos tener muy presente que todo lo vinculado o lo relacionado con aspectos sobre la información nutricional de los alimentos ha cobrado muchísima relevancia, no solamente desde el punto de vista de lo que los consumidores piden en cuanto a obtener una información más clara, más entendible, sino también, en muchos casos, las autoridades competentes, los distintos gobiernos, sí que han visto que es una herramienta que puede ser muy favorecedora para que vamos a decir que la nutrición de la población sea la más adecuada, y esto a su vez pueda ser beneficioso incluso desde un punto de vista de la salud pública. Otro de los temas que en las últimas fechas está cobrando muchísima relevancia en la materia de la información, sobre los alimentos,
es todo aquello que concierne al origen de los alimentos o al origen de las materias primas que se emplean en la fabricación de los alimentos. Aquí he querido mencionaros un ejemplo que es, vamos, como se podría decir, que es de candente actualidad, en tanto que nos estamos refiriendo a una modificación que se ha aprobado y que estamos a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado de la norma de calidad de la miel, el Real Decreto 1049 del año 2003, en el que tras haberse escuchado pues tanto el punto de vista del sector como las inquietudes de los consumidores en cuanto a querer conocer mejor cuáles son los orígenes de las distintas mieles que en ocasiones se utilizan cuando hay una mezcla de las mismas, por fin ha dado lugar a esta modificación, como digo, que vamos a decir que surge por esta cuestión, tanto por parte del sector como por parte de los consumidores, pero para nada es ajena a lo que en su momento el reglamento 1169 del 2011 establece, y es decir, en el artículo 26 de este reglamento ya se plantean cuestiones vinculadas al origen de los productos o al origen de los ingredientes. Entonces, desde ese punto de vista ya se planteó y se legisló. Es más, se legisló en el año 2018, mediante el reglamento 775 del 2018, que se establecían una serie de criterios a la hora de informar sobre el origen del ingrediente primario y que ha comenzado a aplicarse hace muy pocas semanas. En concreto, el pasado 1 de abril de este año 2020 empezó a ser de aplicación este reglamento 775 del 2018. Este reglamento tiene mucha importancia en la medida en que todos aquellos ingredientes primarios, de acuerdo con lo que el reglamento establece, tienen que indicar el origen de este ingrediente. La indicación del origen del ingrediente fundamentalmente la vamos a asociar con un aspecto, llamémosle, cuantitativo, es decir, aquel ingrediente que está en una proporción superior al 50% con respecto al total del producto, pues es el que llamaremos ingrediente primario, y si el origen de este ingrediente es distinto del origen del producto en su conjunto o puede dar lugar a alguna confusión acerca de ese origen, pues habrá que hacer mención al origen del mismo. Pero también hay que hacer aquí un apunte en cuanto a que el reglamento 775 del 2018 habla de estos ingredientes primarios no solamente desde un punto de vista cuantitativo, como decía hace un instante, sino también desde un punto de vista cualitativo, es decir, que sea un ingrediente que va a caracterizar a este producto y en cuyo caso va a ser necesario que también se sepa el origen de ese ingrediente que podemos decir que es característico o que desde el punto de vista de un consumidor medio entiende que caracteriza a ese producto. Entonces, este es un tema que, como os digo, está de plena actualidad, sobre todo porque, bueno, pues han pasado escasamente un par de meses desde que se comenzó a aplicar el 1 de abril el reglamento, y todavía debemos ir viendo cómo se refleja en la información de los alimentos que bien ponemos en el mercado como operadores alimentarios o adquirimos como consumidores. Bien, siguiendo con lo que os estaba comentando, tanto la parte que hemos visto de temas relacionados con la información nutricional de carácter voluntario, como cuestiones vinculadas al origen de los ingredientes, he querido añadir o incorporar otro aspecto que en los últimos años pues, ha dado bastante que hablar en materia de información y de etiquetado de los alimentos. Me estoy refiriendo a aquellas situaciones en las que tenemos un producto alimenticio que se está comercializando con una denominación que el consumidor medio la va a identificar con alimentos de otras características. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy concreto. En este caso, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca,
en la que un producto denominado salami embutido vegetariano, pues se discutía sobre la clara contradicción o la situación que se da al referirse a salami, siendo que es un producto vegetariano y que carece por completo de carne. Este es un tema que está en discusión permanente en los últimos años y que desde el punto de vista de la regulación en la Unión Europea, como vamos a ver ahora más adelante, todavía no se ha acabado de cerrar. Es decir, existen algunas sentencias, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como alguna como esta que os estoy comentando, en las cuales pues bueno, se pone en evidencia que si el producto tiene unas determinadas características que no concuerdan con esa denominación, pues en principio debemos entender que no cumple con lo que el reglamento 1169 del 2011 establece y por tanto no debieran utilizarse ese tipo de denominaciones, como es este caso, este ejemplo que pongo del salami vegetariano, o algunos otros que se han planteado en otros Estados miembros y en general, pues el hablar, por ejemplo, de las hamburguesas vegetarianas o de otro tipo de productos que se caracterizan por estar elaborados de forma habitual con carne y que si nos los encontramos en ese mismo formato, con esa misma apariencia, pero elaborados con proteínas vegetales y con una ausencia total de cualquier tipo de proteína de origen animal, pues hay que entender que ahí puede dar lugar a una cierta confusión para el consumidor. Vamos a comentar, ahora más adelante vais a ver que, como digo, no está resuelto el tema y, de hecho, ha habido algún planteamiento a nivel de la Unión Europea para tratar de buscar una respuesta clara y concreta y evitar este tipo de situaciones. Lo vamos a ver ahora. Como os decía, hay algunas propuestas en las que se trabaja por parte de la Unión Europea para revisar la regulación con el objeto de clarificar estas cuestiones, de las que podríamos entrecomillar como cárnicos vegetales. Realmente podemos emplear conceptos que puedan, vamos a decir, que manejar esas dos realidades que son antagónicas, es decir, algo que no tiene productos de origen animal, pero que presenta un formato o una apariencia de un producto que sí que contiene la carne. Bueno, pues aquí desde hace varios años se está trabajando en este tema y hay, de hecho, como podéis ver en pantalla, hay una propuesta para modificar una parte del reglamento 1308 del 2013 de la Organización Común de Mercados en relación a los productos o dentro de la sección de los productos de carne y productos de origen animal. Podemos ver aquí que claramente nos está diciendo, se entenderá por carne, el conjunto de canales, carne deshuesada y sin deshuesar, y despojos, despiezados o no, destinados al consumo humano, procedentes de bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y aves de corral, presentados en estado fresco, congelado o ultracongelado, tanto envasados o embalados como sin envasar ni embalar. Y ahora vamos a ver lo que nos plantea esta propuesta. Bien, como os estaba comentando, en esta propuesta lo que se está trabajando es en la situación sobre aquellas denominaciones asociadas a la carne y a los productos de origen animal. Y en este caso, pues hablamos de denominaciones que habitualmente se emplean, como digo, para designar a la carne o los productos de origen animal y que, tal y como se ha definido antes, no podrán utilizarse para describir, para promocionar o comercializar productos alimenticios compuestos esencialmente por proteínas de origen vegetal. Y estas denominaciones incluirían, y aquí vemos a título de ejemplo lo que en esta propuesta se plantea, y habla de filete, salchicha, escalope, hamburguesa. Es decir, aquí a la hora de que esta cuestión sea legislada,
en su caso, lo que nos aportará será una mayor objetividad en cuanto a que si estamos ante productos que no contienen carne ni ningún producto de origen animal, la denominación no pueda llevarnos a una confusión en relación con el formato o con la presentación de ese producto. Desde mi punto de vista, en el momento en que esto se clarifique y sea una realidad desde un punto de vista legislativo, pues ha de servir de ayuda para todos, tanto para quienes producen este tipo de alimentos y los comercializan como tales, como para aquellos operadores alimentarios que quieren elaborar productos que no contienen productos de origen animal y lo que tendrán que hacer es emplear o bien una denominación descriptiva de ese producto o algún tipo de denominación que esté asociada por el uso y la costumbre, si la hubiere, por parte del consumidor, por parte del consumidor final. Creo que el hecho de que sobre estos aspectos se legisle, pues siempre va a ser positivo en la medida que va a clarificar muchísimo mejor el empleo de determinadas denominaciones de venta de los alimentos. Como os decía, en este planteamiento que se está haciendo, la propuesta que estamos viendo, pues lo plantean desde el punto de vista de los legisladores comunitarios, entendiendo que puede haber cierta confusión en cuanto al consumidor que asocia determinados términos como puede ser filete, salchicha, escalope o hamburguesa con productos que normalmente tienen carne. Entonces, si esos productos no contienen carne, pues de ahí es donde puede venir la confusión para algunos consumidores. Esto está en línea con situaciones similares que se han dado y en este caso sobre las que sí que hay jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto aquí os menciono la sentencia del 14 de junio del 2017 en relación a temas vinculados con productos lácteos, pero que realmente no contienen lácteos. Entonces, es un tema también muy similar al que se da aquí con el tema de los, entre comillas, cárnicos vegetales, porque al final lo que el legislador pretende es que esté todo mucho más claro y que el consumidor final no se vea inducido a una confusión o a un error sobre las características del producto que va a adquirir. Al hablar de conceptos básicos para la información o para el etiquetado de los alimentos, yo aquí he traído, en este caso, el artículo 7 del Reglamento 1169 del 2011, que desde mi punto de vista yo creo que sintetiza muy bien cuáles son los aspectos que fundamentalmente debemos tener en cuenta para poder poner en el mercado productos que respeten lo que establece el reglamento 1169-2011. Y el principal elemento que hemos de considerar es el que esa información que estamos trasladando al consumidor final no induzca a error, es decir, sea una información clara, como dice aquí el artículo, sea una información precisa, clara, que sea fácil de entender por el consumidor. Yo aquí en estos temas siempre suelo plantear la misma situación y es que cuando estamos haciendo o preparando una información sobre uno de nuestros alimentos o un etiquetado, lo que debemos hacer es un ejercicio de empatía, es decir, por un momento debemos olvidarnos de que somos profesionales del sector alimentario y que estamos preparando un producto para sacarlo al mercado y debemos intentar irnos al otro lado, a la otra parte, es decir, pensar por un momento que somos únicamente consumidores de ese alimento y que cuando vemos el alimento que tenemos delante de nosotros en la tienda o en el supermercado, cuando vemos toda la información que hay, es una información que es clara, entendible, sencilla, que no nos confunde, es decir, que lo que nos está diciendo pues es algo bastante
comprensible. Si entendemos que eso es así, probablemente nuestro etiquetado, la información sobre nuestro producto que estamos preparando, sea correcta y esté alineada con lo que la legislación establece. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y a la hora de hacer esa valoración, podríamos decir que pues estos puntos fundamentales que nos menciona el artículo 7 son de mucha ayuda. Es decir, esa información tiene que ser clara respecto a las características que tiene el producto, en cuanto a los efectos o las propiedades que se le atribuyen al producto, pues que evidentemente los tenga, que ese producto, si posee alguna característica especial, que realmente sea algo que lo diferencia de los demás de su misma categoría y que no sea similar a los de su misma categoría. En una palabra, que demos una información clara, concreta y veraz. Para finalizar la sesión de hoy, el webinar que estamos compartiendo, pues quería comentaros brevemente los aspectos que obligatoriamente han de figurar en cualquier etiquetado o en cualquier información de un producto alimenticio, de acuerdo con lo que la legislación establece. Y aparte de comentároslos, pues me gustaría recalcar en algunos casos los que por nuestra experiencia y por nuestro trabajo en esta materia entendemos que en ocasiones pueden generar más problemas o pueden generar más inquietudes tanto por parte de la industria a la hora de aportar esa información como incluso también por parte del consumidor final a la hora de entender la información que le damos o de generarle dudas sobre esa información. Podemos ver aquí que pues, están numerados los elementos obligatorios que, de acuerdo con el artículo 9 del reglamento 1169 del 2011, hay que considerar. Y entre estos, yo os he resaltado, ya os digo, basándome sobre todo en la experiencia que tenemos en EINIA sobre este tipo de temas, aquellos puntos del reglamento que suelen dar lugar a más debate. Es decir, la denominación del alimento. La denominación del alimento es un elemento que en muchas ocasiones es crítico porque el operador alimentario quiere trasladar cuál es la denominación y que esa denominación no solamente traslade la información de qué es lo que está poniendo en el mercado, sino que si además le ayuda a posicionarse mejor en el mercado, pues muchísimo, pues es algo que se valora. Entonces, desde ese punto de vista, el reglamento de información al consumidor es claro en cuanto a que fija unos criterios. De forma muy sintética, pues podemos tener en cuenta que bien me tengo que amparar en que hay una denominación legalmente establecida y es la que voy a utilizar, y entonces no tengo que darle muchas vueltas a qué tipo de denominación puedo emplear, o si no hubiera esa denominación legal, entonces tengo que ver si hay algún tipo de denominación que está generalmente aceptada o admitida por parte de los consumidores, es decir, que está basada en el uso y la costumbre, o ya en último extremo, si estamos ante un producto novedoso, pues lo que vamos a encontrarnos es una denominación que llamamos descriptiva, que lo que nos va a hacer es que demos esa descripción. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta en este caso. Listas de ingredientes. Bueno, en las listas de ingredientes las situaciones que se nos pueden dar o la casuística puede ser muy amplia porque podemos encontrarnos con aspectos complejos desde el punto de vista de que utilicemos pues, ingredientes compuestos y cómo expresarlos, o de cómo estamos mencionando, por ejemplo, los aditivos en una lista de ingredientes. Es decir, la casuística, como digo, es muy amplia en la lista de ingredientes, pero también es un punto que debemos prestar especial atención. Los ingredientes que pueden causar alergias o intolerancias. Bueno, es muy importante desde un punto de vista de salud, es muy importante, pero también a la par que es muy importante, tal y como está definido en el reglamento 1169, pues entiendo que es una parte que es bastante clara
a la hora de a la hora de cumplirse, y es bastante sencillo cumplir con la misma. Indicación cuantitativa de los ingredientes. Si destacamos la presencia de algún ingrediente, tendremos que indicar el tanto por ciento del mismo. Esto también en ocasiones pues da lugar a bastantes quebraderos de cabeza. La cantidad neta, bueno, es un aspecto bastante sencillo de cumplir, al igual que las expresiones de la que podríamos llamar el marcado de fechas a través de la fecha de duración mínima, de caducidad, de congelación. Las condiciones de conservación son aspectos que normalmente no suelen dar, llamémosle coloquialmente, no suelen dar guerra y que es de fácil cumplimiento. La identificación de la empresa, pues bueno, a veces surgen algunas cuestiones, sobre todo cuando estamos ante productos que están fabricados para la distribución, puede surgir algún tipo de, vamos a decir que pequeño conflicto entre el fabricante y el distribuidor a la hora de cómo se hace mención a estos aspectos. El país de origen o lugar de procedencia, os lo comentaba al principio de la sesión, es un tema que está muy de actualidad y que va a seguir dando mucho que hablar. O sea, es decir, el tema de la información que se traslada sobre el origen de los ingredientes es un tema fundamental. Modo de empleo, realmente es un aspecto muy sencillo. La indicación del grado alcohólico, en el caso de que proceda para productos que incorporan alcohol, también es algo que está muy bien concretado. Y por último, la información nutricional, a ver, desde el punto de vista de lo que establecen los artículos 30 al 35 del reglamento 1169, el cumplir con los aspectos básicos de lo que es dar información nutricional no es demasiado complejo. Lo que se complica en ocasiones es cuando se incorporan o se pretenden incorporar información adicional o se quieren incorporar determinadas declaraciones nutricionales o determinadas alegaciones. Bueno, entonces en ese punto de vista hay que ser más cuidadoso. Ya os digo que hay que tener en cuenta que estos son los aspectos que el artículo 9 establece como obligatorios y que tenemos que tenerlos muy presentes. Todos son importantes, todos son obligatorios, pero como os digo, hay algunos que nos van a dar más problemas que otros. Bueno, estamos finalizando este webinar. Espero que os haya resultado de interés. De la misma manera que a nosotros nos ha parecido una forma muy interesante de acercarnos y acercaros toda la cuestión relacionada con información, con etiquetado de los alimentos y para que podamos desarrollar y podamos compartir este tipo de cuestiones con más exhaustividad y más profundidad, pues os invito a que participéis en nuestro próximo curso de etiquetado e información de los productos alimenticios. Será la 22ª edición de este curso online que a partir del próximo 30 de junio pues comenzaremos con este curso. Bueno, además de ello, por supuesto, ahora a partir de este momento pues abrimos un turno para aquellas preguntas que nos hayáis formulado o nos formuléis y las que estaré encantado de tratar de responderos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés el webinar. Bueno, ¿qué tal? Espero que, como os decía, que os haya resultado de interés esta pequeña presentación sobre los temas relacionados con etiquetado. Veo que a algunos os han surgido cuestiones y habéis trasladado algunas preguntas que voy a mencionar y voy a tratar de responderos. Bueno, por un lado, nos preguntabais por el tema de la futura modificación de la norma de calidad de la miel en cuanto a si se indicará el porcentaje de la miel en lo respecto a los países de origen. Bueno, he de deciros que a día de hoy, esta mañana, por lo menos se ha comprobado en el BOE y todavía parece que no se había publicado esta modificación, pero la previsión que hay es que cuando se publique la modificación, lo que se tratará será de indicar el origen de esas mieles para que el consumidor o el usuario, en el caso de
una miel procedente de diversos países, pues pueda ver de qué países estamos hablando. Hay que esperar a que se publique definitivamente, como os digo, esta modificación. Otro de los intervinientes, los participantes, hacía una pregunta, en este caso, sobre el origen de un producto, como pueden ser las croquetas, y algunos de sus ingredientes, como el jamón, por ejemplo. En estos casos, lo que tenemos que ver es que desde el punto de vista del Reglamento 775 del 2018, se trata de que demos información sobre el origen del ingrediente primario y, como os decía, para valorar si estamos ante un ingrediente primario, esto se puede determinar de dos maneras. Desde el punto de vista cualitativo, es decir, si es un ingrediente que caracteriza el producto, o desde un punto de vista cuantitativo, es decir, si es un ingrediente que está en más del 50% en relación al producto final. En esos casos sí que habría que hacer mención al origen de ese ingrediente. Preguntáis también una cuestión que no es exactamente de tema de etiquetado, pero que la he incorporado aquí, que es una en relación a, mencionabais que conocéis la legislación sobre los productos ultracongelados, pero os preguntabais desde el punto de vista de la legislación cómo se aborda la cuestión de los productos congelados, definición, temperaturas, etcétera. Bueno, aquí debemos tener en cuenta que se da una paradoja curiosa, y es que la legislación, como mencionaba la persona que preguntaba, sí que recoge y contempla el tema de los ultracongelados, pero desde el punto de vista de la legislación alimentaria, el tema de los congelados no está definido. Entonces ahí no podemos decir mucho más. Otra de las preguntas que habéis planteado aquí era la posible relación, por así decir, entre el concepto de denominación de venta del producto y el fraude. Entiendo que esta correlación sí que se puede dar perfectamente, porque la denominación de venta de un producto es la manera con la cual nosotros estamos trasladándole al consumidor final aquello que ponemos en el mercado. Entonces, si nosotros con esa denominación de venta estamos dando una idea confusa o una idea que pudiera inducir a error, pues podría llegar en un momento dado a considerarse como un hipotético fraude alimentario. Veo que tenemos algunas preguntas más. Vamos a ver un momento. Ay, perdón, pero quería ver las preguntas. Vamos a ver. Nos dicen aquí también, un momento, desde una empresa que elabora proteína vegetal, no es fácil buscar denominaciones para productos que son en forma de hamburguesa. Bueno, efectivamente hay que tener en cuenta que en relación con este tema de los productos que no son de origen animal, pero que tienen una forma similar a aquellos productos elaborados a base de carne, pues puede resultar complicado, pero tendremos que hacer un esfuerzo para dar una denominación descriptiva que pueda indicarle al consumidor final ante qué tipo de producto está y que no entre en colisión con esta situación. Como os comentaba en la presentación, pues hay jurisprudencia de la Unión Europea y también jurisprudencia nacional en ese sentido que está valorando en el sentido de que se puede inducir a error al consumidor si se plantea de ese modo. Y es más, también lo que os decía en la presentación sobre esa posible futura modificación del reglamento 1308 del 2013 en cuanto a este tipo de situaciones. Aquí yo lo que recomendaría es que siempre pensemos en ver cómo podemos describirlo, ese producto, y omitamos pues, ese tipo de términos que están directamente asociados con un producto de origen. Veamos, ¿tenemos alguna pregunta más? También nos comenta otra de las personas intervinientes que si se utiliza un ingrediente de otro país miembro que está reconocido como leche de y es vegetal, si se puede listar con esa mención en el listado de ingredientes. Bueno, aquí en este caso debemos tener en cuenta la situación que comentaba en cuanto a la jurisprudencia del 2017 sobre el tema del caso tofu, que hacía referencia a la situación de no hablar de leche de un producto vegetal, a pesar de que estemos hablando de un ingrediente que en un Estado miembro esté reconocido como tal,
la inducción a error, de acuerdo con lo que dice el reglamento 1169, puede estar presente y se podría interpretar desde ese punto de vista por parte de las autoridades competentes. También nos plantean aquí otra cuestión en cuanto a la práctica de la declaración de aditivos por su denominación, en lugar de con el número E, se puede considerar fraude. No, para nada. Estamos aquí, hay que tener en cuenta que los aditivos alimentarios, la legislación nos da dos opciones muy claras. Es decir, nosotros siempre debemos decidir la categoría o la función tecnológica del aditivo en cuestión y acompañarlo o bien de su nombre o bien del número E. Pongo un ejemplo que todos los que estáis conoceréis bastante bien, que es, por ejemplo, podéis hacer mención a un potenciador del sabor como es el glutamato monosódico, sería potenciador del sabor glutamato monosódico, o tendríais la alternativa de potenciador del sabor E621. Esas dos opciones serían perfectamente válidas. ¿Qué más cosas preguntáis? Vamos a ver. Aquí también estáis haciendo referencia a una pregunta de a día de hoy, ¿en qué productos es obligatorio etiquetar país de origen? Legumbres, frutos secos, tal. Bueno, a ver, a día de hoy no hay una lista como tal de productos en los cuales haya que indicar el país de origen, sino que lo que debemos ver es, por una parte, aquello que nos dice el artículo 26 del reglamento 1169 en cuanto al origen de los productos y luego, muy importante, el desarrollo que ha habido y que os he mencionado en la presentación del reglamento 775 del 2018 en cuanto a que haya productos en los que haya un ingrediente primario que sea de un país o un origen distinto al producto final, en cuyo caso tendríamos que verlo. Pero debéis tener en cuenta que no es una cuestión de un listado cerrado, sino una cuestión de cómo se interpreta la normativa en relación con estos temas sobre el origen para que hagáis mención a ello. Más cuestiones que planteáis, vamos a ver, por ejemplo, tenéis aquí también en relación al origen, a ver, el origen de las materias primas, si el trigo proviene de Francia, por ejemplo, pero la harina se procesa en España. Si utilizo esta harina en mi producto, el origen de la materia prima es español. Bueno, vamos a ver. Aquí entiendo que, por poner un ejemplo, si elaboramos pensemos, una masa de pizza, por ejemplo, en la cual hay que utilizar harina de trigo y esa harina de trigo es una harina que ha producido una harinera española, en principio ese producto, pues yo entendería que es un producto español. O sea, lo que sí que habría que ver es que si echamos la vista atrás un eslabón antes y hablamos de esa harina de trigo que me ha vendido una harinera que ha comprado el trigo de Francia o de cualquier otro país, ellos sí que me tienen que haber informado del origen de ese trigo a la compra de la harina. Estaríamos en situaciones distintas en cuanto al origen de la harina, si la harina es el producto final, o al origen de la harina si es un producto intermedio que forma parte de otro producto. Bien, algunas otras preguntas que estáis planteando, por ejemplo, vamos a ver. Habléis aquí de que siempre que se use, por ejemplo, un claim, un reclamo, hay que poner alguna alusión a dieta variada. Bueno, aquí es una pregunta muy abierta. Lo que tendríamos que ver es si ese claim o ese reclamo, entiendo que se puede referir desde una declaración nutricional de las que el reglamento 1924 del 2006 permite a una declaración de propiedades saludables. Entonces, según el tipo de declaración que estemos utilizando, pues habrá que matizar o recomendar que se haga o se siga una dieta variada a la hora de alimentarse. Más preguntas que estáis planteando. Habláis aquí, por ejemplo, respecto a la declaración de alérgenos, ¿es obligatorio indicar las trazas en el etiquetado debido a la potencial contaminación cruzada? Vamos a ver, este es un tema en el que lo que se habla es, por una parte, el reglamento 1169 nos da un listado de 14 categorías de alérgenos que debemos tener, que debemos destacar en el etiquetado de nuestros productos si lo tienen. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de contaminación cruzada o de potencial presencia de alérgenos, tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en la cual, sobre el papel y en teoría, no debería darse esa situación para que aparezcan esas trazas de alérgenos.
Ahora, si eso ha surgido, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer lo que podríamos llamar un etiquetado precautorio. Entonces, dentro de ese etiquetado precautorio y como una información que estamos incorporando, sí que es factible hacer mención a que puede haber presencia de trazas de tales o cuales ingredientes en nuestro producto, porque tenemos la obligación y el deber de informar sobre esa situación para evitar un peligro mayor, que sería el que una persona pues, tenga un problema de salud en relación con un alimento que contuviese esas trazas. Vamos a ver alguna pregunta más de las que nos estáis planteando. Por ejemplo, también habláis aquí de denominación de productos vegetales. ¿Tienes conocimiento de que existen iniciativas en sentido contrario que permitan utilizar estos términos especificando el origen vegetal? Bueno, en ese sentido, realmente lo más parecido que hay es que se había promovido una iniciativa ciudadana en la Unión Europea para reforzar la cuestión del etiquetado de los productos, vamos a decir que productos vegetarianos o productos aptos para vegetarianos. Pero no hay, más allá de eso, no hay otras iniciativas que, por otra parte, eso no quita para que podamos resaltar o comentar cuestiones vinculadas con las características o el origen de ese producto, como una información voluntaria o adicional que incorporemos. Vale, a ver, alguna otra preguntita que hacéis. Bueno, aquí habláis también en alguna de las preguntas si podríais hacer mención a orígenes distintos en el caso de una mezcla, pero puede ser de varios orígenes. Bueno, aquí en principio lo que tendríamos que ver es, dentro de las fórmulas que nos daba el reglamento 775 del 2008, sí que da alguna alternativa en el sentido de que puede ser un origen de origen Unión Europea y fuera de la Unión Europea, pero más que hablar de dos orígenes potenciales del ingrediente, recomendaría utilizar esas otras fórmulas, porque si no, quizás queremos dar una información que lo que va a dar lugar es a una mayor confusión. Vamos a ver. Luego también hacíais aquí una pregunta en relación a los productos lácteos, entre comillas, vegetales. Aquí hacéis mención que si mi proveedor llama leche de coco, ¿cómo lo llamo yo? Bueno, a ver, la cuestión es que la información que a nosotros nos traslada el proveedor sobre la ficha de técnica de producto, por así decir, pues nos tiene que servir como una orientación para saber qué es lo que tenemos. Ahora bien, si nuestro proveedor no ha definido o no ha hecho una denominación legal adecuada con la legislación, eso no quita para que nosotros podamos revisar esa denominación y dar una denominación en nuestro producto final que sea más acorde con esa legislación. Es decir, en lugar de que hablemos a lo mejor en este ejemplo concreto de una leche de coco, pues a lo mejor tenemos que hablar de una bebida vegetal a base de coco, por ejemplo, por daros una orientación. Bien, ¿alguna otra cuestión? Veo aquí también, a ver, si el producto es pesquero y la proteína es vegetal, se podría utilizar denominaciones como filete, muy utilizado, por ejemplo, filete de atún. Bueno, aquí estaríamos en una situación similar a la que os comentaba con el tema de cárnicos. Aquí al final el tema es que la información que estemos dando sobre un producto tiene que existir una concordancia entre ese nombre que damos y el tipo de producto del que se trata, porque si no nos puede pasar un poco como lo que os comentaba con la jurisprudencia que hay sobre el tema de los productos que tienen forma de producto cárnico, pero que están hechos con proteínas vegetales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Preguntáis también aquí, respecto al origen de la miel, ¿es necesario tener que controlar analíticamente cada lote comercializado? ¿Sería suficiente con la declaración de apicultor o planta productiva? Gracias. Bien, aquí lo que tendremos que ver es que yo os diría que dentro de nuestro sistema de autocontrol, de nuestro APPCC, tengamos integrada esa información para controlar en relación a nuestros proveedores el origen de
del producto. O sea, la norma, si no recuerdo mal, en la propuesta que había, no entraba en el detalle de cómo se tenía que especificar esta cuestión. A ver, alguna otra. Bien, hacéis también aquí alguna pregunta en relación con productos que tengan o que estén protegidos por una denominación de origen protegida. Evidentemente, en estos casos, en el tema de origen y demás, tenemos que remitirnos a los reglamentos de los consejos reguladores de esas denominaciones de origen, que para estas cuestiones sobre el origen de los productos son muy específicos y más restrictivos que estos reglamentos que os he mencionado en la presentación. Vale. A ver, os comentáis aquí también si en el mercado español se comercializa leche de coco elaborada en Tailandia y el supermercado que la comercializa lo traduce como leche de coco. A ver, aquí se puede dar en esa situación, lo que se puede dar es que puede ser una denominación de venta que puede llegar a inducir a error al consumidor. Ahora bien, también esto, al final, quien ha de valorarlo al tratarse de una cuestión que no está determinada de forma objetiva y taxativa en la normativa, pues quien ha de determinarlo, como digo, es la autoridad competente. Vamos a ver, estáis preguntando también, a ver, en el caso del origen de los ingredientes, ya sea cuantitativo o cualitativo, cómo se debe expresar y si es cárnico, por ejemplo, hay que indicar nacido, criado. Bueno, aquí en este tipo de cuestión se están mezclando varias cosas. O sea, debemos tener en cuenta, por un lado, a la hora de indicar el tema del origen, pues las posibilidades que nos marca el reglamento 775 del 2018 y cuestión distinta es, en el caso, en este supuesto, de los productos de origen animal, también ver la regulación específica que habla en cuanto a la información sobre dónde ha nacido esa res, dónde se ha criado, dónde ha sido sacrificada, etcétera, etcétera. Luego, a ver, también estáis comentando aquí, si un ingrediente forma parte de una denominación descriptiva, por ejemplo, en un producto a base de chocolates, ¿existe obligación de indicar el porcentaje de este ingrediente? Bueno, aquí lo que tenéis que ver es si ese ingrediente, como dice el reglamento, se está destacando su presencia, ya sea por imágenes o por texto, si de alguna manera se destaca la presencia de ese ingrediente, entonces en ese supuesto tendremos que hacer mención al porcentaje del mismo, sí que será necesario destacarlo. Comentáis aquí también que las etiquetas se han de venir en el idioma del país. A ver, en la Unión Europea debemos tener en cuenta que el reglamento 1169 del 2011 lo que establece es que el etiquetado de los productos que se comercializan esté hecho en un idioma que los consumidores del país conozcan adecuadamente. No está especificado vamos a decir, con todas las letras que en cada país tengan que estar en el idioma de ese país, aunque desde mi punto de vista lo más recomendable es que sea así. Es decir, os pongo un ejemplo que utilizo en estas ocasiones, que es si alguien me dice que un producto que se va a comercializar en los países del norte de Europa, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, alguno de estos países, si podría ir etiquetado únicamente en inglés, si nos atenemos a lo que dice el reglamento 1169, cabría esa posibilidad. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo no recomendaría esa alternativa porque pues, las autoridades nacionales de cualquiera de estos países podrían decirnos que, si bien el inglés podríamos decir que es el segundo idioma en estos países, no toda la población puede tener un nivel tal que les permita adquirir el producto etiquetado. Por lo tanto, lo más recomendable es que los alimentos que se ponen a la venta vayan etiquetados en el idioma del país en el cual se van a comercializar. Preguntáis alguna cosita más aquí sobre, vamos a ver, para un producto que los ingredientes básicos son agua, aromatizantes y probióticos, el nombre comercial sería kefir de agua y la descripción legal, bebida aromatizada fermentada. ¿Es correcto? Bueno, habría que ver el producto en su contexto, habría que ver la etiqueta, las imágenes que lleva. Es decir, esto es algo que las denominaciones de venta de los alimentos, salvo aquellas que están determinadas y fijadas en la legislación vigente, siempre hay que verlo en su cómputo global para poder valorar
que sea adecuada la denominación. Luego mencionabais aquí también temas, sobre, a ver, en estos dos casos de la harina que define, se podría poner el ejemplo de cómo etiquetar el origen de la harina, de esa harina. Bueno, aquí un poco lo que os estaba comentando, una cuestión es que yo esté comercializando harina en bolsas de 1 kilogramo para que cualquiera de nosotros las pueda adquirir como consumidor, en cuyo caso en esa harina tendré que hacer referencia al origen de la materia prima, es decir, al trigo con el que se ha hecho esa harina, ¿vale? Y otra situación es si yo estoy elaborando un producto final, pues no sé, cualquier producto de panificación o de bollería o pastelería en el cual la harina pues, sea un ingrediente más en el que habría que evaluar si ahí es uno de los ingredientes primarios y por lo tanto es necesario hacer mención a ese origen, porque en el supuesto primero que os había dicho, en la comercialización de una bolsa de 1 kilogramo de harina, evidentemente el ingrediente primario va a ser el trigo con el que se ha obtenido esa harina. Entonces ahí sí que tendríamos que indicar el país de origen. Mencionáis también aquí, en relación con la información obligatoria sobre la cantidad neta, existe una exención a la hora de hacer esta indicación en aquellos productos que de forma habitual se venden por unidad. ¿Habría indicar algún ejemplo de productos que encajen? Bueno, aquí la cuestión es que veamos que sean productos que se están comercializando por unidad y que no se comercializan a peso. Ahora mismo pues tendríamos que ver productos que en muchas ocasiones pues se venden unitariamente. Pues puede ser desde un producto de bollería, de panadería. Hay otros muchos productos que en ocasiones se venden unitariamente, entonces sería uno de esos supuestos. Y también comentabais aquí en el vino, aceite de oliva virgen extra y virgen, ¿es obligatorio? Bueno, entiendo que se refiere al tema de la indicación del origen. Tendríamos que ir al reglamento para ver si en estos casos pues, hay que hacer mención. Entiendo, por ejemplo, que los vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, pues ya con esos aspectos está más que cubierta esta cuestión. Y en el tema de los aceites de oliva, el tema del origen, también viene cubierto normalmente por la propia normativa específica para ese tipo de alimentos. Bien. Bueno, veo que no hay más cuestiones, solamente me resta, como os he dicho al término de la... queda una última cuestión. Vamos a ver, intentando concretar en la harina, vamos a ver, harina francesa, ingrediente primario en base de pizza. Vale, a ver. Bueno, tenemos que ver, como os decía, en el caso de la harina, si estamos hablando de un ingrediente primario en ese supuesto, en ese ejemplo que ponéis de que sea una masa, una base de pizza, si ahí realmente entrará dentro de esa categoría. Porque yo ahora mismo no tengo muy claro qué tanto por ciento de harina puede llevar, entonces desde ese punto de vista habría que verlo. Vamos a ver. Claro, si no es un ingrediente primario en relación con el cómputo global de esa masa de harina, efectivamente no haría falta hacer esa mención. Y comentáis también aquí, estoy viendo, a ver que es obligatorio poner el país de origen en estos productos. Vale, a ver. Esta pregunta no sé si estaba enlazada con alguna anterior, pero agradecería a quien la ha planteado que la matice porque no se acaba de entender. Luego también en el caso de la harina, vamos a ver, además de que sea un ingrediente primario, habrá que analizar también si se hace una mención al país de origen del alimento. Claro, es un poco lo que os estaba comentando en los temas de origen, que hay que valorar qué información estamos dando para que al final no se dé lugar a una inducción a error al consumidor acerca del origen de los productos. Es un poco la filosofía de la norma y lo que debemos tener en cuenta. Bien, como os decía, no me resta nada más que agradeceros vuestra atención, esperar que os haya resultado de interés esta sesión y ponernos a vuestra disposición aquí en AINIA. Estamos para aquello que podáis necesitar, no solamente en materia de etiquetado, sino en otras cuestiones.
Por último, también os dejo información sobre el resto de webinars que vamos a desarrollar dentro de este ciclo de legislación y seguridad alimentaria. Bueno, buenos días.